Buenas noches, Ministerio Nacional. Le habla el profesor Carlos de los Santos. Hoy tenemos el objetivo de mostrarle a través de videos las declaraciones del señor ministro de Educación, Roberto Fulcar, en una entrevista concedida al programa Hoy Mismo, del día de hoy, donde vamos a ver cada una de sus declaraciones. Yo le he dividido en 5 partes y quiero que presten atención a cada una de esas 5 partes que vamos a hablar. Vamos a comenzar desde el hecho de qué dice el ministro de Educación sobre el inicio del año escolar el próximo lunes 2 de noviembre. En la segunda parte vamos a ver qué dice el ministro sobre la simplificación del currículo y qué tiempo van a durar los estudiantes tanto de primaria como de secundaria frente al televisor. En la parte 3 veremos qué dice el señor ministro de Educación sobre la semana de ambientación. Y en la parte 4 hablaremos sobre el desayuno escolar. Y por último, él vuelve y toca por segunda vez el tema de los directores distritales y regionales. Gracias, mi gente, por seguirnos. En breve vamos a hablar y que ustedes van a ver sus declaraciones. Así que muchas gracias por seguirnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD. Mil gracias. Suscríbanse para que le lleguen notificaciones cuando subamos un video. Así que gracias. Bien, mi gente, entramos en detalle. Vamos con la primera parte. En esta entrevista concedida al señor ministro de Educación, Roberto Fulcar, él habla en esta primera parte sobre que el próximo lunes 2 de noviembre llueve, truene o haya viento, el inicio del año escolar va. Y él dice que la nación va a la escuela y la nación será cada casa de la familia dominicana. Y habla también de los cuadernillos. Así que quiero que escuchen sus declaraciones. Creo que una de las cuestiones que han generado expectativas, muchas expectativas, es el tema de la educación. Cómo encarar el año lectivo, cómo iniciar el año. La gente sabe que se han adoptado una serie de medidas porque ya se han anunciado, pero quisiera que usted nos cuente cómo vamos. El día 2 de noviembre inicia el año. Hasta este punto, ¿a dónde hemos llegado? Bueno, el día 2, Dios mediante, la nación va a la escuela. Y la escuela será cada casa de la familia dominicana. Hemos logrado una articulación que nos va a permitir evitar ampliar brecha y por el contrario cerrarla. Todos los estudiantes de la República Dominicana estarán en clases este próximo lunes de hoy en 7 días mediante una articulación de medios que incluye televisión, radio, internet, material impreso para todo el territorio nacional. En esta semana estamos entregando cuadernillos que son las guías mediante las cuales los profesores, las familias van a conducir el aprendizaje de los estudiantes. Hemos también garantizado una cobertura nacional a través de todas las plantas televisoras del país, no solamente de la televisión tradicional, sino también de la telefonía por cable, canales UHF. Hemos articulado más de 100 emisoras que van a acompañar este proceso, de manera que todos los estudiantes van a tener acceso a la educación por uno o por otros medios. Ministro, ¿cómo operaría eso? Digamos, vamos a colocar... Bien, escucharon bien, ¿eh? Ahora en la segunda parte quiero que escuchen la declaración del señor ministro de Educación, Roberto Fulcar, hablando sobre la simplificación del currículum, el casting nacional de profesores, los cuadernillos que utilizarán los estudiantes y también qué tiempo van a permanecer tanto los estudiantes de el nivel primario como en el nivel secundario frente al televisor. Él habla aquí de que los estudiantes del nivel primario durarán 1 hora y 30 minutos y los de secundaria durarán 3 horas frente al televisor. Habla además de la cátedra ciudadana y también menciona el deporte. Así que escuchen y vean sus declaraciones.
Ministro, este ¿cómo próximo lunes. operaría eso? Digamos, vamos a colocarnos esto de la forma que lo entendamos lo más fácil. Descríbanos cómo se desarrollaría una jornada de clase en un hogar dominicano de un jovencito de estos que va al sistema público de educación. Muy bien. Nosotros lo primero que hicimos fue tomar el currículum de la República Dominicana y hacer lo que llamamos una simplificación curricular. Esa simplificación del currículum, que es el más ampuloso del continente y que está lleno de inexactitudes y de cosas que no tienen ningún sentido, de relevancias, lo convertimos entonces en contenidos. Esos contenidos los hemos llevado a guiones. En tercer lugar, hemos hecho un casting nacional para escoger los principales 50 o 60 profesores que van a ser, digamos, los profesores del país. Esos profesores los hemos entrenado, además de su formación pedagógica y técnica, les hemos dado alguna formación mínima para la comunicación, para la expresión, porque no es lo mismo estar en un aula común con 30 niños que pararse frente a una cámara. Pero perdón, ministro, cuando habla de currículum se refiere al... Ustedes han tomado el programa escolar. Este es el programa, este es el contenido que se va a desarrollar en los diferentes niveles. Esos programas ustedes lo han aplatanado, lo han reducido, han hecho un extracto de los asuntos esenciales. Correcto. Eso lo hemos convertido en contenido, digamos, en el lenguaje de ustedes diríamos guiones. Y esos guiones, a través de 15 productoras, los estamos convirtiendo en contenidos virtuales. Es decir, una clase que va a dar una profesora o un profesor que va a ser grabada, va a ser transmitida por internet, por radio y por televisión, asociada a un cuadernillo que tiene el profesor allá en su comunidad, que tiene la familia para poder acompañar al estudiante en ese proceso. Entonces, un día de clase será un tiempo determinado. Obviamente, no va a tener 8 ni 4 horas de clase porque nadie, desde el punto de vista psicológico ni fisiológico, puede aguantar todo eso. La clase será una transmisión que se hará a través de esa clase dictada de la profesora, digamos, de matemáticas de 4º grado, para todos los estudiantes de matemáticas de 4º grado de todo el territorio. ¿Cuál sería el tiempo? Se habla de una duración por jornada de 3 horas diarias. De 3 horas en los principales niveles, en los más elevados, en el bachillerato, porque no podemos sentar un niño, una niña 3 horas en una silla a ver televisión, a ver radio. En esos casos va a haber una diferenciación, algunos será solo de 1h30, que es el tiempo que científicamente está establecido, que puede esperar aguantar un niño sentado viendo la clase. Van a ser clases divertidas, van a ser clases con muchos juegos, muy lúdicas, muy profesionales. Es una combinación también de las asignaturas tradicionales con otros contenidos en valores. Por ejemplo, nosotros hemos creado ya lo que una vez anuncié aquí, me parece, que son las cátedras ciudadanas, que es un proyecto de multisalida mediante el cual vamos a aportar contenidos útiles y a impulsar competencias en valores ciudadanos para los estudiantes. Vamos a tener unas 25 cátedras. ¿Qué es una cátedra? Una cátedra es un tema, un concepto, digamos, que vamos a comenzar con la cátedra Duarte. La cátedra Duarte la vamos a producir, o la estamos produciendo en esta semana, en una alianza con el Instituto Duartiano. Y vamos a hacer una exposición sobre Juan Pablo Duarte y pequeñas cápsulas también sobre Juan Pablo Duarte, que entre clase y clase iremos pasando a los estudiantes. Pero también les iremos pasando contenido relacionado con el deporte, para que vayan desarrollando la pasión por el deporte, y otros valores a través de las cátedras que acompañan los contenidos tradicionales de las asignaturas generales. Quiero, ministro... Es decir, perdona, Oscar, esto va a ser lo mismo que se hacía y mucho más. Es decir, las 4 asignaturas tradicionales que se impartían, esos contenidos van a ser impartidos, pero desde la modalidad del desarrollo de competencias, no por objetivos. Y además de eso, van a tener todo el otro contenido lúdico y el contenido también de las cátedras. ¿Cuáles son las 4 disculpe, las 4 asignaturas tradicionales? Matemáticas, lengua española, ciencias naturales y ciencias sociales. Okay. Ministro, quiero, porque la pregunta que le hacía era con la intención de
que el padre que nos está viendo Ajá. entienda más o menos qué va a pasar en su casa a partir del lunes. Ok, O muy sea, bien. Sí. cómo ese muchacho, a qué hora le va a tocar, Sí. cómo se va a enterar de la hora, cómo será esa dinámica en ese hogar, de ese muchacho de cuarto de básica que usted señalaba hace un momento. A poner ese ejemplo, ¿cómo sería más o menos? Sí. Esa pregunta es fundamental y de hecho ustedes saben que desde que ustedes estaban en primaria, la primera semana es de ambientación, Sin duda. de orientación, de psicología, el protocolo de cómo los niños van a recibir la clase. Bueno, imagínense que fuera hoy que empezaran las clases normales ya. La profesora comienza a una hora determinada que ya el padre y la madre saben a qué hora es. Vamos a tener un canal para cada grado. El quinto curso de primaria va a tener su canal propio. Y por ahí solamente se va a transmitir clase para quinto curso de primaria. ¿Por qué? Porque es posible que el padre a la hora que se transmita la clase esté trabajando y no pueda acompañar al niño. Entonces vamos a hacerlo diferido y la vamos a repetir a otra hora del día para facilitarle a los padres que puedan acompañar a los estudiantes. ¿Cuántas veces al día esa misma? 2 o 3 veces al día lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un protocolo que se le va a explicar al padre que el niño no puede recibir la clase sentado en la cama, que no la puede recibir mientras está desayunando o mientras está lleno de juguetes al lado. Un protocolo que permita que se genere allí un ambiente escolar. Pero vamos a combinar la primera semana, la semana de inducción a los estudiantes, con una inducción también a la familia. Porque si no tienen un mínimo de entendimiento de cómo acompañar a los hijos, no solo les puede resultar aburrido, sino hasta un poco generar estrés en los Ministro, estudiantes. permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo, café del bueno, que le quiero hacer una pregunta sobre ese tema que usted trata en este momento. ¿Sobre el café o sobre lo que yo estoy diciendo? No, sobre lo que trata usted en este momento. Sobre el café no hay preguntas, este es el mejor café del Este- mundo. exacto, No hay duda. eso Yo no- le iba a decir que sobra la pregunta. Mire, ministro, ¿cuál ha sido el día de hoy ese nivel de comunicación de ustedes con los padres? Hay la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, esa parte que se va a hacer evidentemente que es fundamental, pero ¿cómo ha operado hasta ahora esa parte de inducción para que los padres sepan cuál es el protocolo que se va a desarrollar en el hogar? Eso que Oscar preguntaba. ¿Cómo ha fluido hasta este momento? Señores, esto ha sido maravilloso. Yo tengo casi toda mi vida en la educación. Y lo que yo personalmente estoy aprendiendo de todo esto es impresionante. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos en proceso la capacitación al personal docente. Que quiero decir que en un 98% se inscribió desde que comenzaron los cursos y anteayer estábamos en un 100% de todos los profesores del sector público y 27,000 profesores del sector privado, recibiendo también la misma capacitación. Pero ¿qué ocurre? Que hay momentos en ese proceso de transmisión, lo que ustedes le llaman picos, que han estado conectadas 1.300.000 personas. Eso significa que no solamente están tomando las clases y las capacitaciones y los entrenamientos de los profesores, sino que la familia se está sentando a ver eso. Ahora, el lunes 2, de lunes a viernes, la semana completa va a ser para inducción general a toda la familia. Mire, papá, lo que a usted le corresponde hacer es esto. Acompaña al niño, que se levante a tiempo, que se higienice a tiempo, que desayune temprano y que esté ahora sentado esperando su... Ahora vamos a escuchar en esta parte 3 qué dice el ministro de Educación sobre la semana de ambientación. Habla también de la asociación de padres y también se refiere a que 1.300.000 personas están conectadas viendo la capacitación docente. Son 100.000 maestros. Significa que los demás restantes de ese 1.300.000 son en realidad padres de familia que están observando la clase también de la capacitación docente. Así que escuchen bien. Y habla claro de que el uniforme no es obligatorio y no se va a exigir que los estudiantes estén uniformados en esta clase que se dará. Bueno, algunos la tomarán de manera virtual. Y habla también de cómo los maestros deben evaluar a los estudiantes. Y que, señores, esto es grande. Oigan esto que dice él, lo van a ver ahora. Él habla de que cada aula está habilitada con internet para que los profesores
den su clase. Dios mío, Jesús Santísimo. ¿Qué hora le va a tocar? ¿Cómo se va a enterar de la hora? ¿Cómo se hace la dinámica en ese hogar? De ese muchacho de cuarto de básica que usted señalaba hace un momento. A poner ese ejemplo, ¿cómo sería más o menos? Sí. Esa pregunta es fundamental. Y de hecho, ustedes saben que desde que ustedes estaban en primaria, la primera semana es de ambientación, Sin duda. de orientación, de psicología, el protocolo de cómo los niños van a recibir la clase. Bueno, imagínense que fuera hoy que empezaran las clases normales ya. La profesora comienza a una hora determinada que ya el padre y la madre saben a qué hora es. Vamos a tener un canal para cada grado. El quinto curso de primaria va a tener su canal propio. Y por ahí solamente se va a transmitir clase para quinto curso de primaria. ¿Por qué? Porque es posible que el padre a la hora que se transmita la clase esté trabajando y no pueda acompañar al niño. Entonces vamos a hacerlo diferido y la vamos a repetir a otra hora del día para facilitarle a los padres que puedan acompañar a los estudiantes. ¿Cuántas veces al día esa misma? 2 o 3 veces al día lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un protocolo que se le va a explicar al padre que el niño no puede recibir la clase sentado en la cama, que no la puede recibir mientras está desayunando o mientras está lleno de juguetes al lado. Un protocolo que permita que se genere allí un ambiente escolar. Pero vamos a combinar la primera semana, la semana de inducción a los estudiantes, con una inducción también a la familia. Porque si no tienen un mínimo de entendimiento de cómo acompañar a los hijos, no solo les puede resultar aburrido, sino hasta un poco generar estrés en los Ministro, estudiantes. permítame brindarle una taza de café Santo Domingo, café del bueno, que le quiero hacer una pregunta sobre ese tema que usted trata en este momento. ¿Sobre café o sobre lo que yo estoy diciendo? No, sobre lo que trata usted en este momento. Sobre café no hay pregunta, este es el mejor café del Este mundo. es- No hay exacto, duda. eso Yo no- le iba a decir que sobra la pregunta. Mire, ministro, ¿cuál ha sido el día de hoy ese nivel de comunicación de ustedes con los padres? Hay la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, esa parte que se va a hacer evidentemente que es fundamental, pero ¿cómo ha operado hasta ahora esa parte de inducción para que los padres sepan cuál es el protocolo que se va a desarrollar en el hogar? Eso que Oscar preguntaba. ¿Cómo ha fluido hasta este momento? Señores, esto ha sido maravilloso. Yo tengo casi toda mi vida en la educación. Y lo que yo personalmente estoy aprendiendo de todo esto es impresionante. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos en proceso la capacitación al personal docente. Que quiero decir que en un 98% se inscribió desde que comenzaron los cursos y anteayer estábamos en un 100% de todos los profesores del sector público y 27,000 profesores del sector privado, recibiendo también la misma capacitación. Pero ¿qué ocurre? Que hay momentos en ese proceso de transmisión, lo que ustedes le llaman picos, que han estado conectadas 1.300.000 personas. Eso significa que no solamente están tomando las clases y las capacitaciones y los entrenamientos los profesores, sino que la familia se está sentando a ver eso. Ahora, el lunes 2, de lunes a viernes, la semana completa va a ser para inducción general a toda la familia. Mire, papá, lo que a usted le corresponde hacer es esto. Acompaña al niño, que se levante a tiempo, que se higienice a tiempo, que desayune temprano y que esté ahora sentado esperando su clase. No lo ponga a desayunar mientras recibe la clase. ¿Incluye la Hágalo. vestimenta eso? ¿Ustedes tienen sugerencia para cómo debe estar vestido o...? Sí. No, ¿Cómo no van a debe tener estar? que estar uniformados. Ok. No lo vamos a exigir. Si tiene su uniforme, mejor. Pero no es necesario que estén uniformados. Pero sí que estén formalmente vestidos, que estén sentados en su silla adecuadamente, que no tengan ninguna cosa que lo distraiga, juguetes, sonidos, sino que estén concentrados en su proceso de clase. La preparación Nosotros para- hemos logrado, yo quiero que sepan que nosotros hemos logrado cada palabra, cada oración, cada contenido curricular ha sido supervisado por un cuerpo de psicólogos para garantizar la pulcritud desde el punto de vista ético y psicológico y pedagógico de todo lo que van a recibir nuestros ¿Cuál estudiantes. será la forma de evaluación de ese método? Cuando el profesor termina, para seguir ahí con el mismo hilo de Oscar, cuando el profesor termina de dar su clase,
deja unas determinadas asignaciones, que la familia la ha visto y que el profesor que está allá en su escuela, el profesor de ese estudiante va a estar allá en su escuela, no en su casa. Va a estar Va- en Va el a estar plantel. en línea, No, conectado. el Va a estar profesor va a estar en aula conectado. conectado. Sí. Eso significa que hay o ha habido una habilitación en cada aula para hacer esto. Claro. Y si no tiene, y si el profesor no tiene internet en el centro educativo, lo va a tener en su teléfono también. Pero va a tener la radio, va a tener la televisión. No vamos a tener los profesores en casa porque necesitamos generar un ambiente escolar. Sí. Y además no hay riesgo de contagio porque una profesora en su aula, ella sola, con sus documentos, con sus cuadernillos, con su lacto en la mano, cada profesor de la República Dominicana tiene hoy una computadora que le ha dado el Estado Dominicano. Entonces ella ahí va a ver la asignación que ha dejado su profesor. Si en la comunidad que ella vive tienen contacto con internet, con los estudiantes, ella va a tener un grupo de WhatsApp para dar seguimiento. Pero si no, la profesora también va a poder recibir o al padre o al propio estudiante, uno a uno, para entregarle la asignación. Bueno, esto está que pica y se extiende. Señores, presten atención a esta parte 4, porque aquí el señor ministro de Educación se refiere a qué dice la ADP y habla de que la ADP está de acuerdo, totalmente de acuerdo, con que los profesores sean los que entreguen los alimentos a sus estudiantes. Bueno, otra función más que se añade a los profesores, aparte de niñero, también tienen ahora que repartir los alimentos. Así que escuchen por ustedes mismos. Ando en un plan agresivo, Oscar, en ese sentido. Porque vamos a estar claros, como dices. Aquí hay hogares que lo único que reciben de comer es eso, ¿Es así? en tiempo de clase. Esa es la verdad. Y entonces ahora no podemos dar alimentos cocidos por el tema del COVID-19. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a servir alimentos solamente crudos. Y lo vamos a llevar semanal para abaratar costos. Y esos alimentos van a partir de 5 criterios básicos. En primer lugar, hemos estudiado la tabla alimentaria de la FAO, que es una tabla alimentaria que respeta todo el mundo y la comunidad científica, que establece la necesidad alimentaria de cada estudiante según la edad que tiene. Y nosotros trabajamos para acercarnos lo más posible en lo que le vamos a aportar a una buena proporción de nutrientes para los estudiantes. Hasta ahora, hasta el año escolar que terminó, el nivel de nutrientes que se alcanzaba era alrededor de 50%. Nosotros aspiramos a llegar hasta un 80%. Segundo lugar, el segundo criterio es que nosotros vamos a preferir, a propiciar que sean productos dominicanos. Ustedes saben la situación difícil que tienen los productores del país. Entonces, que sean productos, en la medida de lo posible, que sean productos nacionales. En tercer lugar, como les he dicho, van a ser crudos. En cuarto lugar, lo vamos a servir en forma semanal, periodos semanales, y van a ser en una bolsa debidamente higiénica, con buena protección y que le llegue a tiempo a toda la familia dominicana. Y vamos a tener entonces como centro de entrega el plantel escolar. Digamos que los hijos de nosotros están en una escuela, esa alimentación va a llegar allá un día que todo el mundo lo espera y cada uno de nosotros como padres va a ir a recogerla de su Suponemos familia. que con el debido protocolo, ¿verdad? Porque Obviamente, se aglomeran allí. No, uno a uno, porque es el profesor de su curso que entrega lo de sus 30 muchachos, o sus 25 muchachos. Pregunta básica. ¿La ADP ha estado 100% de acuerdo con todo esto? ¿Los profesores, sus reclamos de común acuerdo con esto? Sí, yo he involucrado a todo el mundo, a la ADP, a Inicia, a Educa, a toda la representación del empresariado, a los grupos que tienen que ver con el impulso de la educación, como IDET, etcétera. Y todas estas decisiones que hemos tomado ha sido con una gran participación de la representación social. Pero cada cosa de esta también pasa por una decisión y por una información en el Consejo Nacional de Educación, que como saben es el organismo rector del sistema educativo, y ahí está representada toda la sociedad, el empresariado, las iglesias, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Ministro. Y ustedes conocen también
que nos ha estado acompañando en todo esto, la comunidad internacional a través del sistema de las Naciones Unidas, de UNICEF, que nos ha acompañado, por ejemplo, en todo el tema curricular. Hemos estado viendo imágenes En todo el tema curricular con nos UNICEF. ha estado acompañando junto con el equipo curricular del Viceministerio Técnico Pedagógico, también con el Ministerio de Participación y Descentralización, y además de todo eso, para aportar aún más transparencia a todo lo que tiene que ver con el proceso de adquisición de servicios, de bienes y productos para este año escolar, ha sido creada, integrada, la mesa de veeduría para compras y contrataciones, donde está representado el empresariado, las iglesias, los sindicatos, la representación del consejo, para que todo el mundo vea qué se hace, cómo se hace, cuánto costará, etcétera, etcétera. Ministro, etcétera. ¿por qué? Y esto lo debo preguntarlo porque lo he hecho públicamente. ¿Por qué en este proceso tan complejo? Y por último, mi gente, escuchemos las declaraciones del señor ministro de Educación hablando por segunda vez sobre el tema de los directores distritales y regionales. Recuerden de que un grupo de directores regionales sometieron al MINER, representado por el señor Roberto Fulcar, fue sometido a la justicia ante el Tribunal Administrativo. Así que oigan sus declaraciones que él dice. Oscar Medina, el periodista, le pregunta que por qué ahora es que en medio de una pandemia es que él toma esa decisión de cambiar los directores distritales y regionales, si él se podía tomar un poco más de tiempo. Así que escuchen bien qué él dice sobre este tema. Así que oigan, el que tiene oído que oiga, y el que tiene ojo. Regionales distritales. ¿Por qué no esperó preferiblemente a que esto pasara, dejar a gente con el know-how ahí y luego abocarse a la sustitución? No le dificultó la situación, esos cambios. He hablado sobre esto una sola vez, que me preguntó un periodista en un lugar, y lo voy a hacer por segunda vez. Porque he sufrido estoicamente. No me refiero a ti. No, Vi no. incluso uno de tus análisis y con una crítica que a mí me pareció racional, lógica, para el nivel de información que tenía al respecto. El sistema educativo de la República Dominicana lo dirigen 141 personas. Un ministro de Educación que lo nombra el presidente de la República. 18 directores regionales que los nombra el ministro. Un director regional es como el ministro en su demarcación. Y 122 directores de distrito que los nombra también el ministro. Lo que a mí se me pedía era que yo gobernara el sistema educativo en este momento. Yo, y además de mí, 140 dirigentes del partido que había salido del poder. Y eso no es problema desde el punto de vista político. El tema es que desde ese propio partido se había declarado ilegal la designación de esos funcionarios por el pasado ministro que lo hizo. ¿Por cómo se nombraron esos directores? Esa es la verdadera historia. En el proceso interno para escoger la candidatura presidencial del PLD, había una lucha entre varios precandidatos, como saben. 3 de esos precandidatos eran profesores y habían sido ministros de Educación. Estaba el pasado ministro, amigo Melanio Paredes, el pasado ministro Barante Baret y el pasado ministro el señor Navarro. El señor Navarro, que era el menos influyente en el sector educativo del PLD, no tenía cómo sustituir, cancelar a 140 dirigentes de su partido cuando iba a ser precandidato, y él creó una figura que no existe en la Ley General de Educación, y mediante esa figura que llamó proceso competitivo, designó esas 140 personas. Y los otros quedaron ahí a un lado, sin funciones y sin hacer nada. Esa decisión fue atacada en los tribunales de la República por otro dirigente del Comité Central del PLD, el diputado Eduardo Hidalgo, entonces presidente de la ADP. De manera que fue una lucha interna entre tendencias, y yo no tengo necesariamente que cargar con algo que además de ilegal es el producto de una lucha de la que nosotros no hicimos parte. Nosotros sí no hemos hecho eso, Oscar. No hemos degradado a un director de eso, no lo hemos cancelado, no los hemos trasladado, no les hemos reducido su salario ni ninguna de sus prestaciones, y tampoco lo hemos dejado sin oficio.
Todos tienen una función en lo más importante que tiene hoy el Ministerio de Educación, que es el Plan Educación para Todos, preservando la salud. De hecho, andan trabajando aceleradamente con nosotros en eso. No hay ningún conflicto con ellos, excepto cuando alguna persona lo manda a buscar, que tienen que venir para ir a un tribunal. Ya. Y yo dije, perdóname, tengo que ir, pero no tengo de otra, me obligan. Bueno. Pero ellos están trabajando Pero la armoniosamente. ADP está satisfecha con lo que ha ocurrido. Totalmente, porque es ilegal. La ley 6697 dice en el artículo 109 que el director regional de educación lo nombra el ministro de Educación. Sí, eso está en discusión. Y esa misma ley dice, en el caso de directores de distrito, que la Junta Regional de Educación escoge una terna para cada uno de los distritos de esa regional y se la presenta al ministro. Ya hemos hecho eso en 18 asambleas de juntas regionales en todo el territorio nacional. No señalé un solo director. Esas juntas presentaron las ternas y de esas ternas designamos los de directores de distrito. Mientras yo sea ministro de Educación, nuestra gestión no va a violar un acápite de la ley, ni va a violar un derecho de nadie, porque la lucha nuestra, y ustedes lo saben, ha sido por defender derechos. Pero ya de toda manera, ya eso es el pasado, las aguas tomaron su nivel y la vida enseñó quién tenía razón. Eso es verdad. Por lo menos la parte, por eso preguntaba si no le dificultó más o menos, porque ya sé que es un hecho cumplido y tampoco se vio ninguna ley, nunca fue el enfoque que hicimos. Ministro, quiero aprovechar su condición de vicepresidente nacional del PRM y uno de los principales dirigentes de ese partido. Encabezó proceso político que dio como resultado la presidencia de Luis Abinader. Hace un momento hablábamos sobre el tema de la Junta Central Electoral. ¿Cuál es la posición suya con relación al tema de la Junta Central Electoral y la selección que debe hacer el Senado de sus miembros, sobre todo porque una persona que fue miembro, que es miembro de ese partido, que está en licencia, que es el caso de Eddie Olivares, ha presentado candidatura, tiene algún nivel de oposición dentro de su partido, incluso más que fuera? Sí, personalmente de Eddie quiero decir que no solamente es mi compañero, sino un amigo a quien quiero mucho. Por último, gracias mi gente por seguirnos en toda esta declaración del señor ministro de Educación. Fueron declaraciones que pican y se extienden, así que esperamos ver una actitud más fehaciente de nuestro sindicato. A propósito, ustedes me pueden explicar si en realidad nosotros tenemos ADP, porque con tantas declaraciones debe de haber una posición del sindicato. Pero nada, gracias mi gente por seguirme y bendiciones. Cundo, llévame.